Siempre es muy gratificante ver que este tipo de convocatorias tienen tanta presencia, sobre todo de estudiantes. La charla a la que estamos convocados se llama El rol de los y las historiadoras en la construcción de la memoria. Es una actividad organizada por el Departamento de Historia. Yo soy el secretario académico, Mariano Petreca. Y surgió por iniciativa de un grupo de estudiantes que acercó sus inquietudes a la Junta Departamental. Manifestaron una preocupación sobre este tema, ¿no?, de la historia, la memoria, el rol de los historiadores. Una preocupación más en general porque atañe, digamos, es central a nuestra historia, sobre todo nuestra historia reciente, pero también más en particular. Sí. Les decía, más en particular, dado el contexto, el presente que estamos atravesando, digamos, más particular, digamos, con un gobierno que, tiene la particularidad, es un gobierno democráticamente elegido y que ha demostrado y demuestra una predisposición bastante extrema, digamos, por posturas que niegan o intentan negar o reescribir o reestructurar cuestiones centrales de nuestro pasado, sobre todo de la última dictadura militar, y adoptan posturas que legitiman, reivindican el terrorismo de Estado. Cuando no lo niegan, lo reivindican y buscan, digamos, también legitimar los fines, los propósitos de la dictadura cívico-militar del proceso. Entonces la idea era convocar un panel, ¿no? Es una charla un poco en caliente, y convocar un panel de especialistas, de historiadores, que de sus distintos ámbitos institucionales o sus especializaciones pueden acercar reflexiones muy interesantes sobre este tema. Yo las presento brevemente. Primero tenemos a Andrea Copani, que es graduada de nuestra carrera, doctoranda de la Universidad de Buenos Aires, y es ex investigadora del Archivo Nacional de la Memoria y actualmente trabaja en el archivo Provincial de la Memoria, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y de la Asociación Civil Red Federal de Derechos Humanos. Después nos acompaña también Ezequiel Adamowski, especialista en Historia Argentina del siglo XX, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de San Martín y también docente de la Maestría en Historia Argentina y Latinoamericana de nuestra facultad. Y Gabriel Di Meglio, que también es profesor de esta casa, profesor de la carrera de Historia, investigador del CONICET, exdirector del Cabildo y desde 2020 director del Museo Histórico Nacional. Nos va a acompañar para moderar la charla, va a acercar algunas preguntas, algunos disparadores, Juliana Micali, que es estudiante avanzada de nuestra carrera y a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha bien ahí? Sí, como mencionó Mariano, yo soy estudiante y integro la agrupación que llevó este proyecto para hacer esta charla a la Junta Departamental, que es Historia Total, en la que nos pareció que, dado el contexto que brevemente caracterizó Mariano, pero yo voy a profundizar un poquito antes de que empiecen a hablar nuestros invitados y nuestra invitada, nos parece que en un contexto en el que avanzan, y no solamente avanzan, sino que están en el gobierno sujetos y sujetas que defienden, niegan y sostienen discursos apologéticos, negacionistas y reaccionarios sobre la dictadura y sobre los hechos ocurridos en la última dictadura. Nos parece importante, sobre todo desde la carrera de Historia, preguntarnos y debatir y encontrarnos en un espacio como este
para discutir cómo podemos intervenir, ¿no? Nos parece que la memoria es algo que como sociedad hemos construido colectiva y políticamente, y que en esa construcción y en esa disputa por la memoria y por el pasado, los historiadores tenemos que intervenir y podemos intervenir. La pregunta es cómo, en qué áreas, de qué manera. Por eso se nos ocurrió invitar a historiadores y historiadoras que intervienen en distintas áreas, que intervienen en museos, en archivos, en la divulgación, en la investigación, en la docencia, para interrogarnos un poco sobre cómo podemos hacer para intervenir en esa construcción colectiva de la memoria ante esta avanzada negacionista, apologética y reaccionaria que no solamente niega el terrorismo de Estado y niega y pone en duda la cifra de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, sino que adopta posturas que están revitalizando una teoría de los dos demonios, que están buscando legitimar o justificar el accionar del terrorismo de Estado en la última dictadura, y por eso nos parecía que en el contexto de la Semana de la Memoria extendida, ¿no? Porque ya pasó el 24 de marzo, en la que nos encontramos miles y miles de personas en las plazas, en las calles de todo el país, exigiendo más memoria, más verdad y más justicia. Bueno, ¿cómo podemos hacer para intervenir? Y por eso les invitamos hoy acá. No sé si alguien más quiere decir algo. Si no, le doy la palabra a Andrea para que comience con su intervención. Perdón. No, unas preguntas para orientar la intervención, que ya se las hicimos llegar, pero las vamos a repetir para que estemos todos en contexto. Se nos había ocurrido para preguntarles a nuestros invitados y nuestra invitada, ¿para qué construir memoria? ¿Para recordar o en un sentido transformador? ¿Para qué deberíamos construir memoria? Después, en esa construcción de la memoria, ¿cómo intervenir desde sus áreas de trabajo? Ya mencioné que tienen áreas de trabajo y han estado en áreas de trabajo y intervención de la historia muy diversas. Bueno, ¿cómo intervenir desde esas diversas áreas de los historiadores e historiadoras? ¿Cómo discutir desde nuestra disciplina este intento y esta revalorización de teorías apologéticas, negacionistas y reaccionarias? ¿Cómo intervenir ante esa avanzada contra la política de memoria? Y si quieren hacer una breve caracterización también de cuál es nuestro rol en este contexto. Nada más. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que quería hacer era agradecer la invitación, la iniciativa, tanto del Departamento de Historia como especialmente de Historia Total, esta agrupación de estudiantes que creo que de manera muy atinada planteó la necesidad o el interés por celebrar una reunión como esta, que bueno, no es casual que se dé en el medio, en paralelo a la actividad del aplausazo y del ruidazo, justamente por esta lamentable coyuntura que estamos viviendo a nivel nacional y especialmente en las universidades públicas, con lo cual, bueno, doblemente contenta de poder estar acá, también gratamente sorprendida por la cantidad de gente que se acercó. No sé si yo, justo mis últimos pasos presenciales acá en la facultad fueron en un momento un poco desinflado de la convocatoria de la carrera de Historia, pero me sorprende mucho la cantidad de compañeros y compañeras que han venido, y eso hace todavía más estimulante y desafiante la participación. Y después también referirme a mis dos compañeros de panel, que bueno, son dos historiadores que tienen una forma de hacer, de pensar y de transmitir la historia que creo que es fundamental para poder preguntarse por todos estos puntos que mencionabas recién y que un poco atraviesan esta charla y van a atravesar en particular mi intervención. Bueno, también eso es un gusto, y estar con tantos compañeros, profesoras y amigos y amigas que se han acercado acá. Bueno, creo que una primera cuestión para remarcar es que la pregunta sobre el rol de los historiadores y las historiadoras en las políticas de derechos humanos y las políticas de memoria en particular, y la incidencia que pueden tener desde su lugar, su quehacer profesional y su formación, tiene que partir
de un reconocimiento de que estamos en un contexto insoportable, en un contexto de derrota y en un contexto de ofensiva que nos ataca y nos pica por todos lados. Con lo cual, me parece que si bien es valioso poder plantearse preguntas sobre el propio rol profesional, no se puede pensar en ese rol por fuera de las otras relaciones sociales, las relaciones laborales, de las relaciones familiares que cada uno y cada una tenemos y que también nos forman como historiadores e historiadoras. Tampoco podemos pensar las políticas de memoria por fuera de la coyuntura nacional, es decir, esto sobre todo en el intento de hacer perdurar algunas conquistas, que son conquistas, por lo tanto son históricas y no son naturales y están garantizadas, no se pueden pensar por fuera de las relaciones de fuerza y de poder que nos están atravesando el día de hoy. Entonces es una primera aclaración también para plantearnos, bueno, estamos en este contexto regresivo, insoportable, de una ofensiva permanente a todo lo que construimos y nos constituye como profesionales y como personas. Bueno, algo tenemos que poder hacer, que poder decir. La derrota también tuvo que ver con la derrota de lo que planteamos ya en los últimos tiempos, sobre todo del gobierno anterior, en el cual sí hubo algunos llamados de atención importantes que quizás no fueron lo suficientemente atendidos, ¿no? Porque se expresaron de manera más cruda y brutal con el intento de asesinato a Cristina, ¿no? que si bien hubo una reacción por parte de muchos sectores de repudio instantáneo, no tuvo el repudio de todo el arco político que hubiese sido necesario para realmente dar carne a esos supuestos consensos democráticos que hoy no nos parecen tales. Pero bueno, en ese contexto sí nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué hacemos con esta avanzada de los discursos de ultraderecha, de los discursos que niegan, que relativizan, que banalizan o que reivindican lo sucedido en el marco del terrorismo de Estado y en particular en la última dictadura cívico-militar? Y ese fue un debate que un poco nos tomó por sorpresa, por su magnitud, por su urgencia, y que ahora nos da una vuelta más, porque ahora son discursos hegemónicos que están en el centro del poder político, ¿no? Y que lamentablemente también esa centralidad hace que dejen de ser marginales a nivel social. Y yo no sé ahora si sucede acá, después me gustaría escucharlo de ustedes, pero cuando yo estudiaba acá en la facultad era absolutamente impensable que alguien, yo creo que alguien hablara mal de Marx, era impensado en ese momento, pero obviamente un discurso que reivindicara el terrorismo de Estado, o que fuese un discurso insensible, ¿no? Que creo que la insensibilidad también está en el núcleo de estos postulados, era algo que no se podía pensar, que no podía pasar. Bueno, creo que hay una cuestión muy atinada respecto a esta convocatoria, que es que la historia siempre está en el centro de lo que pensamos y lo que vivimos, y está en el centro primero como un objeto de disputa, como un recurso para explicar el lugar donde nos paramos políticamente, y que creo, bueno, y hace poco también hubo una proclama con muchas firmas respecto de esto. El gobierno de Milei hace un uso muy explícito de la historia, de algunas maneras un poco curiosas. Yo al lado de Di Meglio no me voy a poner a hablar de Alberdi, porque no lo voy a hacer, pero bueno, todas estas apariciones en el discurso público de Alberdi, de Napoleón Bonaparte, son quizás mucho más recalcitrantes y están más en la superficie que en otros momentos, porque por supuesto la historia y el recurso a ella son una constante, ¿no? En cualquier discurso político social. Y en nuestro caso también pensar la historia como una herramienta, no solamente para reflexionar sobre el pasado, sino para también pensar el presente e incidir en el futuro, cosa que parece una frase hecha, ¿no? Pero creo que hoy más que nunca es pertinente preguntarnos cómo hacemos para que esto sea una realidad y que no haya una especie de fetichización de la historia, ¿no? O de una construcción de conocimiento como un fin en sí mismo, que también es válido, no en algunos casos, pero creo que nuestra disciplina tiene otras complejidades. Entonces, respecto de lo que hoy sucede con el uso de la historia, y en particular en esta fecha con el uso y el significado que le otorga el gobierno actual a la última dictadura cívico-militar, bueno, es bastante urgente ponernos las pilas y reflexionarlo colectivamente. Yo creo que hay seguramente muchos más, pero venía pensando en
que era interesante conversar acá, y que hay dos ejes o dos líneas de intervención que como historiadores e historiadoras quizás nos interpelan hoy y respecto de estos temas. Una que tiene que ver, bueno, con el subtítulo, el epígrafe de la charla, que es esto de nuestro rol en la construcción de políticas públicas de memoria, verdad y justicia. Y creo que en este sentido, una primera cuestión a resaltar o a reivindicar es el rol que los historiadores y las historiadoras tuvimos efectivamente en la consolidación de estas políticas como políticas de Estado en nuestro país, y cómo a su vez esas políticas incidieron positivamente en nuestras carreras, nuestra formación, nuestra posibilidad de dedicarnos en el sistema científico-tecnológico y también como docentes en diferentes ámbitos, niveles y lugares del país, a hablar de estos temas que previo al 2003 no estaban en agenda de la misma manera que están hoy, y no solo por una cuestión temporal evidente, sino por una cuestión política también, que se pudo ir atravesando diferente a partir de ese quiebre que se da a principios de los 2000. Y de esa manera los historiadores y las historiadoras fuimos centrales en la construcción, por ejemplo, de las políticas de judicialización de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura, especialmente a través de esta figura del testigo de contexto o de concepto, que si alguno después no sabe qué es, lo podemos charlar, pero esto de poder ir a declarar a los juicios para contextualizar los crímenes y que eso sea considerado también para dictar sentencias, ¿no? Acá está Belén Zapata, que es una querida amiga oriunda de Bahía Blanca, y el trabajo de ella, por ejemplo, fue central en todo lo que fue la investigación judicial, digo, más allá de los resultados tan complejos de esa causa, de las víctimas obreras de la nueva provincia, el diario de Bahía Blanca, y de la responsabilidad en esos hechos de la familia Mazot. Eso fue un trabajo de Belén como historiadora en particular, fue un trabajo académico, pero que ella, como es una historiadora comprometida con su objeto de estudio y que tiene ese tipo de concepción de lo que es el quehacer de un historiador o una historiadora, bueno, trascendió lo académico para poder pensarlo en la arena judicial y en la arena política. También es central el aporte de los historiadores y las historiadoras en la ejecución y el cumplimiento de las leyes de reparación de las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Y no solamente del terrorismo de Estado, sino también de la violación a los derechos humanos en otros contextos, por ejemplo, las víctimas del bombardeo a la Plaza de Mayo en junio del 55, que es otro hecho que es un delito de lesa humanidad, que el Estado lo reconoce como tal y que repara a las víctimas como tales también en ese marco. Después también en el desarrollo de políticas de promoción de derechos humanos y de la memoria, como se dio durante muchos años a través del Ministerio de Educación, el programa de Educación y Memoria, también en base a leyes que hacen que eso tenga que estar sí o sí en la currícula en todos los niveles educativos. Bueno, ahí los historiadores y las historiadoras contribuyeron mucho también en productos audiovisuales, bueno, lo han hecho tanto Gabriel como Ezequiel, así que ahí tampoco voy a profundizar, seguramente ellos lo hagan, pero creo que una de las cuestiones a tener en cuenta entonces es cuál es la potencialidad de nuestra profesión en el desarrollo de estas políticas, y que ahora estamos en un contexto en el cual estas políticas tienen que ser un objeto de defensa, sobre todo por los trabajadores y las trabajadoras que están ahora luchando por sus propios puestos de trabajo, pero que también tienen y han tenido en otros momentos regresivos un rol fundamental para sostener esas políticas, que si bien están muy arraigadas en muchos sentidos, también padecen de algunas debilidades en términos institucionales, ¿no? Por ejemplo, la falta de algunas leyes, ¿no? Mismo en los trabajadores, que no se haya logrado que no estuviesen en una condición de precariedad como la que están ahora, ¿no? Que no se haya podido hacer concursos, hacer los pases a planta permanente, cuestión que tampoco sabemos si garantizaría hoy la continuidad laboral, porque sabemos que la legalidad tampoco es un escollo para determinadas embestidas, sobre todo en estas áreas estratégicas. Bueno, también fue central el rol de los historiadores y las historiadoras en la política de archivos dentro de las políticas de memoria. Yo trabajé como directora de fondos documentales del Archivo Nacional de la Memoria entre el 2019 y el 2023, y realmente en un contexto en el que tuvimos dificultades, pocos recursos y la pandemia en el medio, encabezamos un proyecto estratégico de normalización del acervo del archivo que hace que hoy se sepa
que hay se pueda consultar, que haya una política de acceso clara en relación a los fondos y colecciones de ese archivo, que es uno de los aportantes más fundamentales al proceso de justicia, y también está abierto para la consulta pública de una manera mucho más amena y además federal que lo que era antes de que lleváramos adelante este proceso. Y dentro de esta serie de acciones, una cuestión que se nos presentó en particular, como les decía hace un rato, era esto de pensar, bueno, estrategias, ¿no?, respecto de y en contra del negacionismo, que no es una tarea que sea solamente de los historiadores y las historiadoras. De hecho, en el caso argentino hay poca producción académica o poca producción sistemática sobre el fenómeno del negacionismo como tal, y muchas discusiones respecto incluso de cómo hay que nombrarlo. Pero se hizo en los últimos años un esfuerzo desde el propio Estado por poner este tema en agenda. Nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos hicimos jornadas académicas, publicaciones, participamos en los debates legislativos respecto de cómo contrarrestar el negacionismo, qué es más eficiente, enfocarse en una política más de corte pedagógico, que ahí también le estábamos pidiendo mucho al sistema educativo, además, y con una urgencia que obviamente no era posible cumplimentar, o centrarlo en el terreno de lo legal, de lo normativo, que no solamente implicaba la discusión sobre si era deseable y posible regular y penalizar el negacionismo en tanto discurso de odio, ¿no? Y hay todas las discusiones entre si se podía o no por la libertad de expresión, cuál era el derecho que primaba, si ese derecho liberal por antonomasia, o el derecho a la memoria y el derecho de las víctimas a no ser revictimizadas, sino también debates en torno a los instrumentos jurídicos que ya existen, ¿no?, en nuestro Código Penal y en diferentes corpus normativos, y que se podrían utilizar también para perseguir o prevenir este tipo de delitos. Todo esto ahora parece un sinsentido, ¿no?, porque obviamente teniendo el gobierno que tenemos, yo creo que la efectividad, primero que no sería posible sancionar una ley antinegacionista, pero digamos hay que repensar toda la estrategia, porque estamos hablando de un fenómeno que se daba en los márgenes, que tenía quizás uno o dos representantes en el poder legislativo que lo reivindicaban como tal, y ahora de vuelta pasa al centro. Pero bueno, todo esto hay que retomarlo y hay que pensarlo. Y para pensarlo, un aporte central que hicimos y que deberíamos continuar haciendo los historiadores es primero analizar y pensar una definición del fenómeno del negacionismo, que además no agota lamentablemente tampoco la realidad argentina, sino que tiene derivas y antecedentes en el plano internacional, en toda su complejidad, tanto en pensar qué es como en pensar qué hacer al respecto, y además poder historizar este discurso, ¿no? Porque el negacionismo es un discurso que existe desde la propia comisión de los delitos que se niegan, ¿no? Este discurso de la guerra de los propios perpetradores al momento de los hechos, y que después fue mutando en sus interlocutores, en sus contextos de producción, en los vínculos entre lo discursivo y el paso al acto, ¿no?, según el momento histórico en el cual nos encontráramos. Esta centralidad, por ejemplo, de la relativización de la cifra de las víctimas, ¿no?, que eso también se ha contrarrestado con políticas públicas, y se sabe y está documentado que las víctimas son cientos de miles las que forman parte del universo de afectación del terrorismo de Estado. Después hay que ver qué tipologías de víctimas hay que tratar de tener en cuenta siempre este fenómeno del subregistro, este tipo de delitos, y de cómo no es lo mismo hablar desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en Caballito, que si nos vamos a lo que sucede en el noreste de la Argentina o en el NOA. Bueno, todas cuestiones a tener en cuenta que también parecen obvias, pero son insuficientemente planteadas y postuladas. Y esa historización es necesaria, yo creo, y también muchas veces es soslayada. Esta relativización del número que les decía recién es un fenómeno relativamente reciente dentro de la centralidad del discurso negacionista, ¿no? Y también la cuestión de los interlocutores, que ahora los tenemos en el centro de la escena del poder político en Argentina, también por supuesto requerirá nuevos análisis. Entonces, esto era el primer eje respecto de nuestras posibilidades
posibilidades de intervención desde diferentes ámbitos también, ¿no? O sea, desde las universidades, desde quienes trabajan en ámbitos estatales ligados a la política de derechos humanos, quienes son divulgadores, quienes están vinculados a organismos de derechos humanos o a agrupaciones políticas. Las organizaciones sindicales son centrales también en esta discusión. Y esto tiene que ver con el segundo punto, que no está tan ligado a poder reconstruir nuestros aportes en las políticas públicas y pensar qué es lo que podemos hacer con eso en un contexto así, mirando hacia adelante, sino ya un eje un poco más hacia adelante, o más de ofensiva que defensivo, que es que creo que nos está faltando un aporte a un ejercicio reflexivo y analítico que permita realmente dar cuenta de por qué lo que pasó en la dictadura es importante el día de hoy. Porque también, así como esta idea de la historia para entender el presente, para entender el pasado, para el presente y el futuro, también se ha repetido mucho y a veces de una manera un poco automática esta cuestión de, la dictadura vino a imponer un modelo económico, un cambio estructural en la Argentina y por eso estamos hoy como estamos y por eso tenemos la deuda externa y por eso tenemos la precarización laboral. Bueno, todo eso lo tenemos que llenar de contenido nosotros, un poco más. No puede ser que prime en la sociedad un discurso como ese que dice que antes estábamos bien, pero en realidad eso no era lo natural. Lo natural es lo que nos pasa ahora, que tenemos que pagar 800 pesos un boleto de colectivo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sería lo natural? Digo, porque no sé qué sería un estado de casa y recolección, ¿no? O sea, creo que ahí que estamos tan abollados y abolladas con todo lo que está pasando, que nos estamos perdiendo por ahí de incidir en eso que es tan básico de lo que nosotras estudiamos acá, desde la historia y desde las ciencias sociales y humanas en general. Y creo que poder pensar y hacer bien esos vínculos, eso pensar, ¿por qué hoy un pibe que trabaja en Rappi, qué tiene que ver esa realidad de ese pibe o esa piba con lo que pasaba en la dictadura, ¿no? Con esa base que tuvo la dictadura en la desestructuración del tejido industrial, de la solidaridad, y que muchas de esas cosas se lograron recomponer en cierta medida y que hoy de vuelta qué fácil que es tirarlas abajo, ponerlas en cuestión, recrear la dinámica del enemigo interno como si en el medio no hubiese pasado nada y de vuelta querer borrar entonces la historia, como en aquella frase también de Walsh tan certera respecto a que siempre tenemos que escribir de vuelta la historia desde cero, ¿no? Y creo que acá la historia en esta batalla cultural, término que se usa mucho y que yo no sé si es el adecuado o no, pero creo que todos y todas lo comprendemos, me parece que es un terreno en el cual en gran medida desde la divulgación de la historia sí podemos incidir. Yo creo, eso era un poco lo que quería compartir con todos y todas ustedes. Me parece que es un momento muy agobiante en el que todas estas cuestiones además no van a tener ningún sentido si no hay un acompañamiento de otros repertorios de lucha tradicionales y otros nuevos que podamos imaginar. Creo que la ofensiva es tan grande que o hay una respuesta articulada de todos los sectores o realmente fuimos como país, ¿no? La propia situación de la universidad es alarmante y espero que podamos con todas estas herramientas hacerle frente. Me parece que juntarse es una precondición necesaria para hacerlo y de vuelta a esto, que nosotros tenemos un saber que nunca va a ser un saber meramente técnico, ¿no? Que es un saber que es político y que además es colectivo, tampoco vamos a lograr nada pensando en soledad. Así que les agradezco la invitación y espero escucharles y escuchar también a quienes han venido tan generosamente. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Yo también agradecer la invitación. Primero quiero aclarar que, cuando hablamos en general de historia y memoria, en Argentina nos referimos mucho a la historia reciente, ¿no? A la dictadura. Yo no me dedico a eso, tampoco me dedico a los problemas teóricos de la historia y la memoria, que hay gente que lo maneja muy bien.
Voy a hablar desde algún lugar más, yo me dedico al siglo XIX, pero también de algún lugar de trabajos en la divulgación y en otros espacios, ¿no? Pensaba en la pregunta que recién decían sobre para qué construir memoria. Yo creo que ahí la respuesta no la tenemos nosotros porque creo que nosotros los historiadores no construimos memoria, ¿no? Simplemente es un proceso mucho más grande, más colectivo. Nosotros intervenimos en todo caso en ese proceso y el tema es ahí cómo intervenir, ¿no? O de qué manera, siempre con la modestia del caso, porque creo que nuestras intervenciones son limitadas y llegan hasta cierto punto, ¿no? Eso creo que primero que nada es fundamental, no vamos a resolver nada, solo podemos contribuir a una cosa más colectiva, ¿no? Eso lo tengo claro a esta altura. A mí una cosa que me parece siempre fascinante en el mundo de la relación entre historia y memoria tan remanido y tan trabajado, ¿no? Es que hay un punto en el cual siempre hay una tensión muy grande en nuestra propia acción profesional entre el análisis y la conmemoración, ¿no? Donde cuando intervenimos en espacios de historia pública, como se dice ahora, nos chocamos con que la lógica de la efeméride, del recuerdo, etcétera, es una lógica conmemorativa muchas veces, que no es necesariamente lo que nosotros hacemos profesionalmente como historiadoras, ¿no? Hacemos otra cosa, buscamos un análisis. Y eso muchas veces aparece en lugares muy específicos, después quiero remitir a la dictadura, pero les doy un ejemplo concreto respecto del museo que yo dirijo, ¿no? Es el Museo Histórico Nacional, no sé si lo conocen, si no, realmente es una obligación ir alguna vez, que son historiadores, o futuros historiadores, pero ahí hay una cosa muy fuerte, que es que el museo tiene una lógica, digamos, dual entre analizar y recordar, ¿no? Entonces el museo, que es una especie de mausoleo de San Martín, básicamente, donde, no sé si entran al museo, está el cuarto donde murió San Martín, donado por su nieta, y con los muebles dispuestos como ella dijo que hay que disponerlos. Claro, es un espacio 100% conmemorativo, es decir, ahí uno puede tratar de analizar muchas cosas, pero la gente va a ver el lugar del héroe, ¿no? Y en mi opinión, hay opiniones al respecto, pelearse contra eso es medio absurdo, ¿no? Porque es algo muy potente, mucho más potente que todos nosotros. Y todo lo que vamos a hacer es San Martín, punto. No se habla más. Argentina en buena medida está armada en torno a su figura, en torno a un par de mitos fundantes de los cuales se les parte, ¿no? Lo interesante es que en el 2015, el sable de San Martín, que no estaba en el museo, volvió al museo, ¿sí? El sable de San Martín estuvo ahí mucho tiempo, donado por la hija de Rosas, se lo robó un grupo peronista en los años 60 para dárselo a Perón, que estaba en el exilio. El ejército lo retomó y se lo dio a los granaderos y nunca más volvió al museo, hasta que volvió en el año 2015, uno de los últimos actos del gobierno de Cristina Fernández. El problema con esa devolución es que volvió en un plano totalmente conmemorativo, con un granadero de guardia, un sable para ver y todos sables de héroes nacionales alrededor. Entonces, otra vez, es pura memoria, ¿no? Puro recuerdo de la imagen del héroe. Para mí, cuando llegué a ese museo, para mi equipo, es un problema cuando uno quiere narrar la historia argentina con distintos problemas, qué hacer contra espacios tan potentes, con los cuales es imposible, digamos, tener algo alternativo superador, porque también los museos o los espacios de divulgación son espacios de atracción, son espacios donde la gente además va a pasarla bien, no solamente aprender. Nosotros decidimos finalmente, con hacer una narración, sacamos los sables de los héroes que lo rodeaban para poner sables que pelearon bajo las órdenes de San Martín y lo metimos dentro de un relato histórico sin que pierda el lugar conmemorativo. Es una decisión posible, a alguna gente le gustará, a otra no. Hay gente que dice hay que sacar el sable como si eso fuera una especie de insulto, pero eso tiene que ver con una lógica que había en esta facultad hace muchos años, ¿no? Más de los 90, etcétera, más deconstructivista. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero en todo caso sí creo que hay que problematizarlo. ¿Por qué me refiero a esto? Porque esa discusión entre... a veces uno en un museo pone un cuadro y hay gente que cree que si uno pone un cuadro de una persona lo está homenajeando. Y vos podés poner un cuadro de un personaje porque fue fundamental para una época, ¿sí? Entonces en los museos en general la gente se disciplina mucho, como ocurre a nivel institucional, disciplina en buen sentido, se comporta, pero si uno pone esa imagen en una red social, que suelen ser más cloacales, ¿no? Empiezan, que ese es un traidor, bla, 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 bueno, que puede ser divertido un rato, a mí a esta altura me termina aburriendo bastante ese tipo de debate, pero digo, genera esta idea de por qué ponen una imagen de tal persona que fue un asesino, ¿no? Bueno, estamos hablando de esa figura, no de que lo estamos celebrando, pero esa tensión existe, ¿se entiende? Si hay gente que decodifica cualquier aparición de algo como un homenaje, ¿no? Y eso yo creo que es un problema para nosotros que buscamos otra cosa, que es explicar el pasado, más que crear digamos, ese tipo de conmemoraciones, por más que intervengamos
estamos en ella y participamos de ella, como les pasa a cualquiera de ustedes si han dado clases en escuela cuando les toca un acto y hay que hacerle frente al efeméride, son súper potentes, ¿no? Yo creo que uno de los aciertos más grandes que ha habido, lo pensaba cuando vi actos de mis hijas, ¿no? Fue poner el 24 de marzo como un acto escolar con la bandera de ceremonia y lo que implica el peso de la educación, es decir, los de abril lo mismo, ¿no? Más de lo que pensemos de la fecha, eso lo sacraliza, ¿no? Le da un lugar muy potente y obligatorio, ¿no? O sea, y eso para mí vale mucho la pena. Ahora, ¿por qué les decía esto? Porque nosotros ahora estamos organizando una modesta, porque tenemos poco patrimonio, exhibición sobre la dictadura que queríamos hacer. Justo hubo un cambio de gobierno que no favorece mucho esos temas para proteger al personal y esas cosas, pero eso es otro problema. Y nosotros tenemos una donación hecha por Jorge Rafael Videla, ¿no? Porque ustedes saben que el Museo de Historia Nacional es un museo tradicional, digamos, del siglo XX muy asociado con la derecha política, ¿no? Muy conservador. No en sus orígenes, sino en su deriva posterior, sobre todo en la segunda mitad del siglo. De hecho, quien fue director del museo también fue secretario de Cultura de la dictadura, ¿no? Lo que sería hoy, bueno, hoy también secretario, fue ministro de Cultura. Entonces, claro, Videla el 12 de diciembre del 83 dona, 2 días después de la asunción de Alfonsín, dona cosas personales de él a ese lugar. Cosas malas por otra parte, o sea que seguramente quería sacar de su casa, ¿no? Como regalos que le hicieron como presidente. Pero una discusión interna que tuvimos es, ¿qué hacemos con las cosas de Videla? ¿Las mostramos en una muestra sobre la dictadura? Yo creo que sí, pero hay gente que se puede sentir insultada porque quiere borrar eso, ¿no? Que es una discusión que no es menor, porque si uno va al ex Consejo Deliberante, hoy legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, están los nombres de los intendentes de Buenos Aires, antes se llamaban así, ¿no? Jefe de gobierno, y borraron los nombres de todos los de facto, con lo cual hay una cantidad de agujeros descomunal, ¿no? Lo mismo que sacar los gustos de los presidentes de facto, que es un gesto político relevante, pero a la vez un problemón para entender la historia, ¿no? Entonces ahí nos obliga a tomar posiciones que pueden ser distintas, ¿no? ¿Qué hacemos con los monumentos? Vieron la iconoclasia contra los monumentos, como en varios lugares, que acá llegó de manera más lavada, pero con la figura de Roca en particular, obliga a tomar posiciones al respecto. En Estados Unidos los tiran, ¿no? En algún lugar de Europa también. Y nos tensiona nuestro lugar profesional de, cuando siempre hace mucho tiempo decía que es más complejo, ¿no? Que la explicación que damos los historiadores, bueno, más complejo no es una respuesta, ¿no? Es más complejo, pero hay que hacer esto o esto, no hay mucha alternativa. O sea, o pones uno de algo de Videla o no lo pones. Es decir, no hay mucho más que eso. Entonces, quiero decir, para mí lo que vale la pena es tratar de no evitar el debate por la conmemoración, sino ir directo a la televisión, ¿no? Creo que profesionalmente nos corresponde. Y digo esto, por ejemplo, con respecto a la cifra de los 30.000, ¿no? La cifra de 30.000 es una cifra que hay que discutir, en mi opinión. No ponernos, yo tengo muy claro de qué lado estoy, ¿sí? No creo que no se pueda discutir como un dogma. Los dogmas, yo en general no creo que sean buenos, ¿sí? Los axiomas. Es decir, ¿fueron 30.000 desaparecidos? No sabemos. No sabemos si fueron más o fueron menos, porque los archivos no están. O sea, pero no sabemos. Defendernos una consigna política, es pura memoria. Ahora, discutirlo es un trabajo de historiadores, ¿no? Discutirlo en serio, que es, bueno, a ver, si fueron 9.000, como dice la derecha, ¿el terrorismo de Estado es menos grave? Es decir, ¿es perdonable torturar embarazadas, secuestrar bebés porque no fueron 30.000? Es decir, para mí es una discusión absurda, pero se convirtió en un leitmotiv. Y el problema con esos leitmotiv es que se vuelven piedras inamovibles, indiscutibles. Para nosotros, a veces creo yo, cuando uno no puede discutir, debilita a largo plazo un argumento, en mi modesta opinión, ¿sí? Ahora, ¿tiene sentido salir a la y decir no hay que discutir todo porque hacemos cosas críticas y ponerse en irreverente? No, a veces no tiene mucho sentido, pero si aparece la discusión, yo creo que es mejor tratar de darla que evitarla, ¿sí? Ya que hablaban de cómo intervenir en relación de la conmemoración, ¿no? Insisto, esto es opinable, no es que hay que hacer esto. Unos dirán una cosa, otros dirán otra. Yo creo que la manera de intervenir es discutir todo, o sea, no eludir ningún debate. Ese es un problema que teníamos en el museo respecto a armar una muestra de la dictadura, que es que no tenemos nada previo al año 76, nada. Sí, del 55 al 76 no tenemos nada. Todas las búsquedas de donaciones que hicimos durante la pandemia, etcétera, no hace tantos años que estoy ahí, no conseguimos donaciones de ese tipo. Y es un problema hablar de la dictadura sin lo anterior, ¿no? Porque, bueno, entonces a mí me tocó una vez ir al Museo de la Memoria en Chile, que es un museo muy interesante, pero empieza el día del golpe, el 11 de septiembre del 73. Antes no hay nada, cero. Y es complicado, ¿no? Porque, digamos, los golpes
golpe no se entiende sin contexto. Y discutir la lucha armada, discutir toda la conflictividad sociopolítica argentina previa, en la cual yo no soy especialista, por cierto, es central para poder entender lo que pasó después, ¿sí? Y les cuento esto porque en otra experiencia que yo participé, digamos, yo en todo el periodo inicial del dibujito Samba fui parte del equipo que lo hacía, ¿no? Hace muchos años. Y bueno, ya después me fui, en 2012 me fui. Y uno de los programas que hice era sobre la dictadura, ¿no? Yo ahí tenía más miedo porque me muevo mejor en las efemérides clásicas. Pero ¿qué pasa? Que uno tenía que explicar en 19 minutos la dictadura a chicos y no le encontramos la vuelta a cómo entrar en eso. Entonces decidimos hacerlo en un lugar muy, muy obvio, ¿no? Que es dictadura mala, democracia buena. Pero en realidad es más complejo. Es decir, no alcanza para explicar que hay un tren fantasma de vampiros malos que son... Ahora, yo quería que los pibes, o yo y todos, entendieran eso, por lo menos. La dictadura está mal, que son malos que mataban gente, ¿no? Ni siquiera pudimos hacer un desaparecido porque después la gente dirá que no, el chico tiene que volver a aparecer. Si vieron el capítulo, había un personaje, el niño que lo sabe todo, que desaparecía. Y hicimos aparecer porque la gente no se banca que no aparezca, ¿sí? Esas son nenas, ¿sí? Y bueno, no es lo que pasaba, ¿sí? Con la mayoría de los desaparecidos. Entonces, ¿qué pasa? Pero ahí el target, ¿quién era? Chicos, chicas, ¿no? De primaria. Entonces, en edad de primaria, no era un material didáctico, era una cosa de televisión. Y entonces ahí elegimos obviar. Ahora, para hablar con gente adulta, yo creo que no se puede obviar y empezar directamente el 24 de marzo, ¿no? Creo que hay que poder reconstruir todo lo que pasó antes, porque aún así, no hay nada que temer en eso. Es decir, digo, quienes trabajan en historia reciente han logrado una masa de discusión, una masa de construcción bibliográfica que nos da muchísimos argumentos para discutir todos los argumentos de la derecha con mucha solidez. ¿Sí? Obviamente que siempre va a haber temas complejos, ¿no? Muy complejos. Pero muy complejos en el buen sentido, es decir, no sé qué opinan todos de la lucha armada, yo tengo una imagen muy mala de ella, ¿sí? Pero creo que se puede discutir todo lo que ocurrió previamente y también poner el foco en otros problemas que salgan de la cuestión de derechos humanos, de la cuestión de los asesinatos masivos, las desapariciones, etcétera, con los cuales en general la derecha se siente más cómoda para ir al titeo, y también ver todo el plan general como ha hecho la historia reciente, ¿no? Que quizá tenga que buscarse otro nombre porque ya no es tan reciente, ¿no? Porque justamente el problema es ese, es muy lejano ya lo que pasó. Y como es tan lejano, me parece que el problema es que a mucha gente no le dice absolutamente nada. Yo tengo que a mucha gente no le importa en lo más mínimo. Sigue siendo un problema de nicho, pero de nicho muy grande. Como se mostró en la marcha del otro día, que fue realmente me impresionó la cantidad de gente que había, ¿no? Por suerte. Pero no es que es el tema que moviliza mayormente a la sociedad argentina, ¿sí? De todos modos, digamos, y ahí sí creo que intervenir, mostrar un poco lo que decía Andrea, cómo esa dictadura nos marca hoy, porque el desastre que trae la dictadura en todos los aspectos posibles, su fracaso absoluto además en todos los lugares, en todo lo que se dedicó, cambia la historia argentina, porque si uno ve los números es así, ¿no? La caída del salario del 35% en el 76, la deuda externa de 8.000 a 45.000 millones de dólares, la mayor informalidad del trabajo, la desindustrialización, son todos datos medibles, no opiniones, todo el chiste, ¿no? Datos tremendos de la dictadura. Incluso nosotros el otro día hicimos un posteo en el museo con un billete de 1 millón de pesos, porque todo un billete de 1 millón de pesos por la inflación que tenía, porque hay gente que el orden de la dictadura no era nada, es decir, le fue mal en todo fue un fracaso absoluto y total, en parte por eso cayó, por decirlo, ¿no? Entonces creo que también, y eso dejó una herida total, porque ahora que se puso de moda, de acuerdo a qué gobierno, cuándo empezó el problema de Vargas Llosa, ¿no? Cuándo se jodió el Perú, cuándo se jodió Argentina, ¿no? Bueno, claramente el 76, o sea, eso, podemos decir que el 75 con el Rodrigazo ayudó, pero claramente, digamos, es el 76 el quiebre, ¿no? Y eso lo podemos mostrar de mil maneras, es decir, no tenemos por qué, es decir, para Macri era el 45, ¿no? Ahora Milei lo llevó a 1916, o sea, qué sé yo, en la época de Alfonsín era 1930, ¿no? El quiebre, ¿no? El golpe de Estado. Bueno, el kirchnerismo un poco lo llevó más a la dictadura con algunas discusiones. Entonces, pero a mí en el sentido más allá de posiciones políticas, el 76 sin duda nos habla todavía en ese sentido, todavía nos marcó en la cabeza, por más que la mayor parte de la gente que vive en Argentina no había nacido en esa época, hoy, ¿sí? Entonces, para ir cerrando un poco, para mí
yo sí tengo que recomendar una estrategia, pero no sé de esto, yo lo hablo de los lugares donde me toca intervenir, no soy especialista, y un montón de gente que realmente sabe un montón de estos temas, así que lo digo con mucho respeto. Para mí es por ese lado, ¿no? Por el lado de cómo uno sigue marcando, cómo la inseguridad, el surgimiento de los militares, por el empobrecimiento general de la sociedad, y la pobreza pasó del 5 al 20% en la dictadura, en 8 años, y nunca bajó de eso, de ahí fue el plafón para arriba, ¿sí? Todas las marcas sociales, todas las marcas económicas van mal desde entonces, más allá de que hubo vaivenes, que después vino el menemismo, de que hubo recuperaciones posteriores, pero nunca se volvió a los niveles de 83, ¿no? Entonces, eso nos sigue hablando hoy, estamos marcados por la dictadura en todos los aspectos. Y ahí, quizá con eso se pueda, creo yo, intervenir mostrando por qué es relevante este tema, no es solamente un tema del pasado, y en ese sentido sigue siendo reciente, como dicen los compañeros de ese rubro, ¿no? Por más que es un nombre un poco, digamos, para mí que reciente ahora salía en los libros para acá. Otra cosa, para ir cerrando nada más, es que para mí me parece interesante, es, esto alguna vez escribí sobre esto cuando existía Telegram, ahora todo parece una pesadilla, ¿no? Que es que hay algo a veces de solemnidad cuando se habla de dictadura, en los actos escolares, ¿no? O sea, como la noche oscura, ¿no? Que yo creo que no describe mucho, ¿no? Porque en realidad la vida siguió adelante en la dictadura, la gente siguió viviendo, por supuesto que yo era chico en la dictadura, y no tengo el recuerdo de ametralladoras que me pasaban por la cabeza, ¿sí? ni de noches con estado de sitio. Obviamente eso pasó en algunos lugares, etc., pero en realidad hubo muchas dinámicas sociales que siguieron. Es decir, el festejo del mundial fue una cosa extraña, pero no fue el único. La gente que está en el Atlético contaba que los días de partido, a la gente que iba a la cancha de Boca a 4 cuadras gritando feliz mientras estaban ahí, ¿no? Yo de chico iba a la colonia de Oxford y después a la Defensor de Belgrano, está enfrente de la ESMA, literal, que jamás tuve la menor idea que enfrente estaban asesinando gente, torturando gente, enfrente, cruzaba la calle, estaban torturando gente. Mi familia sabía, pero aún así yo iba a la colonia de Defensor de Belgrano, ¿se entiende? Es decir, la vida seguía adelante, ¿no? La idea de la noche, de adjetivar mucho, para mí no ayuda, termina generando algo solemne, y yo creo que la solemnidad no ayuda, ¿no? Es como decir San Martín, inmarcesible héroe, ¿no? Y te parece a cualquier espectador, ¿no? Creo que con la dictadura pasa un poco eso, se adjetiva además, solo con contar lo que pasó alcanza, no hace falta meterle ningún comentario calificativo, cuando en realidad evidentemente fue todo un desastre, fue toda una masacre y un mal manejo de todas las variables posibles. Porque además, insisto, la dictadura es un fracaso absoluto y eso es bueno para la memoria, ¿no? En el sentido, no es Pinochet, que dejó un grupo de adherentes muy fuerte. Ahora, lo que un poco la realidad nos muestra ahora, y termino con esto, es que efectivamente hay líneas subterráneas que van de nuestro presente hacia atrás, es decir, porque el mileísmo es un extremo muy notable y evidentemente hay ciertos cambios estructurales en la sociedad argentina que yo creo que modestamente como historiador nos faltan años para poder ver. Me parece que la foto de este momento a mí por lo menos no me permite analizar mucho porque de aviación profesional necesito tiempo, ¿no? Para poder tener un análisis serio, y creo que los análisis apresurados, hoy en día con las redes y todo, se hacen análisis muy apresurados de todo, ¿no? Acuérdense cuando empezó la pandemia con una cosa llamada sopa de Wuhan que decía, no, es el fin del capitalismo, un montón de cosas de gente que quiere opinar rápido de algo para pifiarla a los 2 meses, ¿eh? Yo ahí, y me acuerdo que hay un estudiante que dice, ¿por qué no intervienen los historiadores? Y yo, bueno, pues buscamos que haya un poco de perspectiva para poder hablar, ¿no? Yo por lo menos la necesito, porque si no es como, chamullo absoluto, ¿no? Bla, 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 para llenar espacio. Entonces digo, yo no sé si esto es una foto o un cambio estructural, ¿sí? No sé si esto es un 17 de octubre y un cambio de algo nuevo o algo pasajero, no podemos saberlo, ¿sí? Lo que sí sabemos es que no todo es novedoso, digamos, en esto, y que hubo momentos que pasaron cosas parecidas y que eso también nos da cierta esperanza de que siempre hay un final de esto, ¿no? Para los que estamos en contra de esto, si hay alguno a favor, lamento por las personas, pero ¿no? Pero en todo caso, también ahí tenemos cosas para transmitir enseñanzas. Hay como gente que resistió la dictadura, que era algo mucho peor, ¿sí? Al menemismo, digamos. Yo estuve acá en los 90, yo tengo últimamente, no sé si te pasa, etcétera, unos déjà vu tremendos de cosas iguales. Hagan listas para despedir gente, ¿no? Cierran lugares, ramal que para, ramal que cierra. Acá en la facultad sí había gente que reivindicaba la dictadura, veladamente o abiertamente, porque quedan todos los profesores que venían de esa época todavía, mucho más tranquilos. Entonces, y se criticaba a Marx abiertamente, sí. O sea, había marxistas y muchos no marxistas. Pero en todo caso, digo, y una carrera buenísima, quiero aclarar también, ¿no? Pero
Lo que me parece es que tenemos experiencias también de las que nutrimos para pensar positivamente, ¿no? En medio del desastre absoluto que estamos viendo, ¿no? Porque acá, tragedia ya fue el 95 con Menem, la reelección de Menem, tragedia fue el macrismo en ese sentido, y tragedias que quizás hay una parte de la sociedad argentina que hoy negociaría no tener democracia a cambio de estabilidad económica. Yo pondría la mano en el fuego que eso ocurre, pero no tengo datos para saberlo, ¿no? Entonces, digo, y así como se apoyó a Videla masivamente y como se apoyó antes en toda la dictadura que hubo. Quizá apoyos minoritarios en esa época, pero minorías grandes, ¿no? Por lo tanto, me parece que tenemos que pensar que así como ahora estamos totalmente groggy, tenemos en nuestro propio aprendizaje histórico, experiencial de la sociedad argentina, formas también de pensar cómo salir de esto. No sé cuál es, pero en algún momento aparecerá. Bueno, creo que será todo. Gracias. Por la invitación, por la actividad y gracias a ustedes por haber venido. Coincido con el contexto que planteaba Andrea al comienzo. Estamos en un contexto de fuerte apelación al pasado en el debate político. No es, la verdad, nada nuevo y nada raro. En las últimas décadas, de distintas maneras, se ha apelado al pasado para justificar, legitimar políticas, para discutir escenarios y demás. Digo, Alfonsín tuvo su república perdida, Menem tuvo ese intento de reconciliación no solo con las leyes de indulto, de reconciliación respecto al pasado reciente, sino también, ¿no?, de traer el cuerpo de Rosas, de abrazarse con el almirante Rojas, uno de los comandantes de la Revolución Libertadora. Por supuesto, el kirchnerismo tuvo una fuerte utilización del pasado como parte de las políticas que planteó. Digamos, no hay nada raro en que haya una apelación poderosa al pasado como parte de los debates políticos. Sin embargo, me parece que estamos frente a un cambio, algo nuevo en este sentido, que es que todos los usos políticos del pasado por parte de los gobiernos que tuvimos anteriormente, por decirlo de alguna manera, hablaban de un pasado compartido. Se podían interpretar ese pasado de tal o cual manera, en sentido contrapuesto, pero había un cierto acuerdo, bueno, primero respecto de la condena de las dictaduras, ¿no? Pero más allá de eso, que es más puntual, había un cierto acuerdo respecto de cuáles eran los hechos de ese pasado. A algunos podía gustarle tal prócer más o menos, podía gustarle tal periodo más o menos, situar la culpa de la decadencia en tal o cual año, pero había un acuerdo acerca de qué había pasado, cuáles eran los hechos fácticos, digamos, de la historia. Y acá me parece que estamos frente a un cambio que implica un desafío para nosotros, que es que ese acuerdo ya no existe. Para empezar, bueno, el acuerdo democrático obviamente no existe, ya está dicho, no tenemos por primera vez un gobierno que ya no es negacionista. El negacionismo le queda corto, esto ya es directamente reivindicativo de la dictadura. Negacionista era el macrismo, ¿no? Esto ya es directamente reivindicación completa de la dictadura. Ese acuerdo ya no está. Pero además algo que es incluso más complicado, que es que no hay acuerdo respecto de cuáles son los hechos del pasado. Hay un cambio en el modo en que se vinculan los últimos dos gobiernos de derecha, bueno, el de Macri y el de Milei, que para mí además están muy conectados uno con otro. Macri, bueno, empezó imaginando un país sin pasado. Intentó evitar cualquier referencia al pasado, como ejemplo de esto, ¿no? Retirar los próceres de los billetes, cambiarlos por animalitos y demás, o celebrar, no sé si recordarán ustedes, celebrar las efemérides de independencia como una gesta de emprendedores, ¿no? San Martín que hizo una startup independentista, como digamos, vaciar completamente de contenido el pasado. Eso fue realmente novedoso, no habíamos visto algo similar.
Luego, por supuesto, el ataque a la memoria, el negacionismo que comenzó entonces, la idea de los intelectuales macristas que retomaron esta idea de memoria, esta consigna de memoria completa, que es una consigna de grupos ultra minoritarios anteriormente, toda la política de ensuciar el movimiento de derechos humanos. Esto también fue una novedad. Y luego también ya apareció con el macrismo lo que, para decirlo con términos actuales, se llama los hechos alternativos, ¿no? Que es lo que antiguamente llamamos mentiras. Que la consigna, ¿no? Los 70 años de peronismo. 70 años de peronismo. No hay manera de que una cuenta te dé que fueron 70 años, es sencillamente falso. Esa cuenta no es incorrecta. Ahí ya, digamos, deja de haber un acuerdo respecto de los hechos. Aparece una descripción de hechos que no están, no son empíricos. Y esto se profundiza de manera ya, digamos, desquiciada con Milei, que empiezan a aparecer, además de la reivindicación de la dictadura y todo eso, esta idea de la Argentina, que es la primera potencia mundial, es directamente delirante. O sea, no hay ninguna interpretación posible de dato empírico que pueda sostener una afirmación de ese tipo, o la afirmación que la acompañe, que es que estamos frente a 100 años de declive económico. No hay tal cosa, ¿no? Los datos no muestran claramente, digo datos producidos por historiadores económicos más bien que liberales, que simpatizan con Milei hoy, no es que lo digo yo. No hay manera de sostener eso. Estamos entonces en un escenario en el cual no hay hechos compartidos sobre los cuales discutir. Estamos discutiendo frente a hechos fantasiosos, que no están allí, y eso nos implica un escenario que por lo menos para mí es completamente nuevo, y un desafío de cómo plantearse frente a eso. No tenemos acuerdo sobre cuáles son los hechos. O sea, no es una cuestión de interpretación, son los hechos mismos los que no hay manera de acordar. En segundo lugar, me parece que hay otra cuestión de contexto que nos complica como historiadores, que estamos en un escenario de pérdida de autoridad de la voz profesional. No es que hayamos tenido una autoridad enorme en el pasado tampoco, ¿no? Pero me refiero a dos aspectos, uno menos preocupante y más antiguo, que es que bueno, el Estado claramente no nos convoca a la hora de utilizar referencias al pasado, ¿no? Acabamos de ver un video donde se convoca a Tata Joffre, y vuelta acá, se inventa un testigo que dice que creó la cifra de 30.000 desaparecidos en tal año, otro dato fantasioso, falso, empíricamente falso, que es muy demostrable, fácilmente demostrable que es falso que esa persona en tal año por primera vez con el número 30.000, es una mentira. Pero bueno, allí está. Milei llama al Tata Joffre, pero no llama a nosotros, claramente, Macri tampoco nos convocaba demasiado. Hay que decir que el gobierno de Cristina Fernández también tuvo una poca convocatoria a historiadores profesionales, ¿no? Puesta a organizar los dos eventos fundamentales o dos políticas fundamentales referidas a la historia, que es la celebración del bicentenario y luego la creación de un instituto histórico, un instituto de revisionismo histórico. No convocó a historiadores profesionales, teniendo abundancia de historiadores profesionales que además se entenderían. Es decir, el Estado no nos convoca. Eso no es muy preocupante porque la verdad es que nunca nos han convocado mucho, eso tampoco es nuevo. Pero lo que sí me parece que es más preocupante, que es que está desapareciendo lo que uno podría llamar algo parecido a una esfera pública de debate, ¿no? Una esfera pública en la cual las voces autorizadas, gente que sabe de los temas de los que habla, que anteriormente se los convocaba en los programas de televisión, se los convocaba en los diarios, se los convocaba para las políticas públicas, ¿no? La voz autorizada de quien sabe de un tema está perdiendo valor. Perdió completamente valor, desaparece una esfera pública propiamente dicha, reemplazada por este debate, sobre todo en redes sociales, que además tiñen con su tono a los medios de comunicación tradicionales. Redes sociales, digamos que no solo sepultan
lo que podría ser una esfera pública de debate, sino que probablemente lleven al fin de la especie humana como tal. Un escenario en el cual estos hechos alternativos ocupan el centro de la escena y están en un plano de igualdad con los hechos certificables por una voz autorizada, digamos, que están en el mismo plano. Y también un escenario de medios de comunicación que la verdad que se han vuelto más bien maquinarias de gerenciamiento de emociones y de venta de silencio, ¿no? Más que medios de información. En ese escenario, digamos, la voz profesional, no solo la nuestra, la de cualquiera, la de un biólogo, digo, la de cualquier profesional, pierde autoridad. Estamos entonces en ese escenario, me parece, que vuelve muy complicado pensar cómo podemos intervenir en el plano de la construcción de la memoria. Estoy de acuerdo, pasando, digamos, a la pregunta que nos ha convocado, de que cuál es el rol de los historiadores. Estoy de acuerdo con algo que dijo Gabriel, que la memoria no es patrimonio de los historiadores, no somos nosotros los que definimos cómo una sociedad recuerda el pasado, por suerte no somos nosotros. Eso es una atribución de la sociedad, no de los historiadores. Y los historiadores, en todo caso, somos una voz más, un aporte más dentro de esa construcción. ¿Cómo intervenir, cómo se puede intervenir en este contexto? Pensaban algunas ideas, también sin mucha idea de cómo intervenir, ¿no? Salir corriendo es siempre una opción. Una forma que me parece agotada, me aburre muchísimo, que sin embargo sigue estando presente en nuestro gremio, es, ¿no?, la rabieta o patalear contra lo que se llama los usos políticos del pasado, ¿no? Desde la idea de que, bueno, hay gente que usa políticamente el pasado versus nosotros que queremos el conocimiento del pasado objetivo, como si nuestro trabajo no involucrase también una dimensión política. Esta es una idea que parece pre-Foucaultiana, pero sin embargo sigue teniendo cierta vigencia. Me parece que no es muy productivo plantearse en esos términos y ciertamente no va a cambiar, no va a mover el amperímetro del debate público. Me parece que sí podemos tener un aporte en esto. Creo que lo que hacemos los investigadores, los historiadores profesionales, es, bueno, aportamos contenido histórico, validado, sólido, aportamos relatos, interpretaciones acerca del pasado, que muchas veces, digamos, no tienen una incidencia directa sobre la población, pero sí tienen una incidencia indirecta. Y esto uno lo ve de muchas maneras, ¿no? Muchas de las cosas que escribimos aquí se van filtrando en una ecología de voces que intervienen acerca del pasado, en redes sociales también, en los medios y demás. Se van filtrando y alimentan a lo mejor la voz de una persona que no es un historiador profesional, pero que tiene quizás una llegada mucho más amplia de la que podemos tener nosotros. Eso tiene un valor, es importante, y en este sentido me parece que lo que decían Gabriel también recién, frente a estos relatos de 70 años de peronismo, 100 años de decadencia, Argentina primera potencia y demás, hay datos perfectamente demostrables que podrían armar o ofrecer un contrarrelato de esto, y que además son ciertos, a diferencia de los otros, que es que nada, la mitad de los últimos 50 años de la historia de nuestro país hemos tenido el Palacio de Hacienda en manos de ministros que aplicaron medidas liberales ortodoxas. La mitad de los últimos 50 años, ¿no? Y la otra mitad, bueno, de la otra mitad hubo pocos periodos en los cuales hubiera política alternativa. De la otra mitad, la mitad de esa mitad fue caos, desorden completo, sin nada alternativo, ¿no? Esto me parece que es importante que lo podamos articular como tal, que podamos mostrar ese peso que decía Gabriel recién, ese peso que sigue teniendo el parteaguas que fue la dictadura, no solo en la política y en la cultura, sino en lo estrictamente económico.
que además es relativamente sencillo de mostrar por la continuidad de los elencos, ¿no?, que pasaron de la dictadura al menemismo, Cavallo, Adolfo Diz, del menemismo al macrismo, y del menemismo, del macrismo y la dictadura al gobierno actual, ¿no? No digo, es casi transparente, ¿no? Tenemos como vicepresidenta defensora de criminales de la dictadura. No hay que hacer mucho esfuerzo para mostrar que hay una continuidad allí empírica de las propias personas, ¿no?, además de las políticas. Me parece, digamos, que ahí podemos tener un aporte importante. En segundo lugar, me parece que algo importante es que quizás profundicemos en un cambio positivo, me parece a mí, que viene teniendo nuestra profesión, que es un mayor interés por la divulgación histórica como actividad válida para un historiador profesional. Con Gabriel tuvimos el gusto de dar la que creo que fue la primera materia de divulgación histórica que hubo en el país, que se dio en esta facultad en el 2013. Hoy esa experiencia dio lugar a una materia obligatoria en la carrera de Historia de la UNSAM, donde enseñamos también ambos. No sé si aquí en Filo creo que no ha tenido continuación, pero digo, me parece que eso es muy importante, poder formarnos en la capacidad de transmitir contenido sobre el pasado para públicos no académicos. Eso sería importante. Luego también me parece que hay que tener la habilidad de actuar estratégicamente y también colectivamente, ¿no?, incluso institucionalmente, construyendo alianzas con quienes tienen una voz pública más poderosa que la que puede tener Juan o la Corporación de Historiadores, ¿no? Digo, hay cantidad de personas haciendo divulgación en redes sociales, por ejemplo, con una perspectiva amistosa, seria y políticamente que no es negacionista o nada de eso, y creo que podríamos construir alianzas con esas voces, de modo tal que haya un flujo de circulación de contenidos más aceitado que hay hoy. Y finalmente, con esto ya termino. Me parece que es importante, nuevamente acá, pensar estratégicamente, correrse de las encerronas que nos plantea los gobiernos de derecha en los últimos años, ¿no? Personalmente, digo, a mí no me parece que sea buena idea una ley que penalice los discursos pro dictadura. No creo que, no me parece buena idea porque creo que sería contraproducente en este contexto. Cuando hay una parte tan grande de la población que está coqueteando o directamente ejerciendo ese discurso. Y me parece, también retomo lo que decía Gabriel, otra encerrona del caso es la que plantea el número de desaparecidos. Se los está planteando desde lo pérfido, incluso antes en adelante. La consigna no fueron 30.000, a lo cual respondemos son 30.000, ¿no? Con una consigna en espejo, aceptando el debate en el plano que lo ponen, en el que lo colocan, y que me parece que en eso llevamos todas las de perder. Creo que hay que discutir la cuestión del número, dando cuenta de que del dato de que es cierto que hay una distancia grande entre el número de casos documentados y el número de 30.000. Eso es un dato no se puede omitir, porque hay que hacerse cargo de ese dato y discutir, blanqueando esa diferencia con los argumentos que han aportado la gente que se dedica a los temas. Pero me parece a mí entonces que hay que actuar estratégicamente y correrse de ese tipo de encerronas en las cuales nos acorralan, me parece a mí, en el mediano plazo muy fácilmente. Dejo acá, la verdad que el panorama es difícil. Personalmente yo imagino que esta experiencia va a fracasar más o menos pronto, pero bueno, puedo equivocarme, por supuesto, y ser una expresión de deseos, pero en cualquier caso me parece que hay que registrar que hay un cambio cultural y político
llegó para quedarse, más allá de lo que pase con este gobierno, ¿no? Hay una porción importante de la población que ha hecho carne de las ideas, no solo de la reivindicación de la dictadura, sino de las ideas del liberalismo extremo que propone la extrema derecha. Hay que hacer registro de que además esa porción de la población está socialmente distribuida en todas las clases sociales, clase baja, media y alta, y tratar de pensar políticamente en la situación que implica estos cambios. No es solamente un gobierno que va a pasar, es que bueno, hay cambios aquí importantes. Estamos en un escenario donde ese tipo de subjetividad se abrió camino, y un escenario en el cual los consensos democráticos ya no están funcionando. Pensar políticamente en ese escenario, que es el que nos tocó, por lo menos por ahora. Gracias. Bueno, gracias por las intervenciones, muy interesantes. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas que pueden hacer todos y todas aquí, así que si alguien quiere levantar la mano, hacer alguna pregunta. Ok, un montón. Bueno. ¿Qué tal? Buenas, hablo de acá. Buenas tardes, noches. Cortito. Igual algo fueron mencionando. Yo soy profesor de historia, no grado acá, de grado del Joaquín B. González, entonces por ahí vengo también con estos debates desde la escuela, que hago sobre otras generaciones, entonces preguntarle si estas estrategias que empezamos a pensar, a enarbolar, tienen como un doble sentido en términos de la generación de la que hablamos, en esa transposición de las memorias de las que por ahí habla Elizabeth Schelling, ¿no? Y demás, si hay que pensar estrategias distintas, o cómo vemos la situación del negacionismo y esos trabajos de memorias en las adolescencias, o si vemos que hay, o ustedes ven que hay una situación generalizada en distintas edades, digamos, de nuestra población. Y luego también, producto de esto que vimos en la plaza, ¿no? Además, si efectivamente hay una mayoría negacionista, o en realidad es una minoría que empezó a cobrar más fuerza, son algunas de las preguntas que se me vienen a la cabeza, y pensando también el comportamiento de los sectores sociales, de los que fue la clase media, que era historizado tanto y demás, ser un comportamiento que se repite en tendencias, o hay cambios también ahí. Yo no doy clases en secundaria, así que no tengo mucha experiencia con jóvenes. Tengo una hija de 6 años. Te puedo hablar de escuela primaria. Yo tampoco, hace mucho que no doy clases en secundario, mucho, así que en realidad también mi acercamiento es totalmente impresionista, también lo que hablo con amigos, gente que sí está en eso, y evidentemente, bueno, creo que por lo que dicen, mucha gente no le interesa lo más mínimo, que hay gente ahora de los dos lados no como demonios, sino del lado, si querés, negacionista o lo que sea ahora, que efectivamente se expresa a veces en clase, ¿no? Así como gente que mantiene viva la llama. Yo creo que en general cualquier militancia siempre es minoritaria, ¿no? Siempre por definición. Es decir, incluso, no sé, el Partido Comunista Ruso, no sé cuántos millones de gente tuvo frente a la cantidad de millones de gente que había, ¿no? No sé, quiero decir, siempre es minoritario, pero calculo que esa gente que se interesa y la labor docente justamente puede permitir que se mantenga algo que efectivamente parece estar funcionando en esa gran minoría que sí le interesa y que está que mantiene viva esta llama, por decirlo en un lugar común, de la memoria, ¿no? Y eso, la cantidad de gente joven que había el domingo es muy impresionante, y fue aparte señalado por mucha gente, ¿no? Eso me parece que ahí hay una transmisión que además es familiar, o que es de otros círculos comunitarios que van más allá de la escuela, pero donde la escuela también juega un papel, insisto con esto de haber puesto una efeméride obligatoria, que me parece que es muy importante, ¿no? Que esas cosas que marcan la agenda institucional, porque la institución escuela sigue siendo una institución central en la sociedad, ¿no? Respecto a si es mayoría o minoría, yo creo que siempre son minorías, ¿no? Pero mi opinión es que la minoría intensa, negacionista, o esto que decía Ezequiel, que ni siquiera es negacionista, que va más allá todavía, es muy chiquita.
Y de hecho el video este, yo ni lo vi porque tengo para no darle rating, pero no tuvo tanto impacto. No tuvo impacto en círculos que discuten estas cosas todo el tiempo, pero no sé si fue algo en medio de la situación que vivimos. Y el hecho de que no se hayan animado a hacer lo que yo pensaba que iban a hacer, que soltar gente, puede ser una señal de que ven que no, por ese lado no ganan demasiado, porque la gente que por hartazgo o convicción votó a esta alternativa tercera, las dos coaliciones que gobernaron antes, no sé si es motivada por el lado dictadura, es más motivada por otras cosas, ¿no? En mi opinión. Si no, después me voy a quedar con esto dando vueltas en la cabeza, pero tiene un poco que ver con tu pregunta y también en relación a lo que decían Ezequiel y Gabriel de las estrategias en relación a estos temas. No sé si es algo que nos corresponde a los historiadores únicamente, de hecho hay un sociólogo en particular que lo retoma, pero yo sí creo que hay que meterse en la discusión del número. Y creo que no haberlo hecho de la manera en que, en mi opinión y la de muchos, que hay que hacerlo, también es un problema hoy en día a la hora de discutirlo, porque creo que está insuficientemente historizado el modo en el que ese número fue construido, a partir de una diversidad de fuentes. Digo, ahí sí sería un trabajo historiográfico propiamente dicho, que ahora sí hubo a través de las redes sociales algunas iniciativas que nosotros quisimos hacerlo desde la Secretaría de Derechos Humanos y no tuvimos el suficiente tiempo ni el timing para poder presentarlo una vez que avanzó ese trabajo, pero en realidad el universo de victimización del terrorismo de Estado registrado con nombre y apellido sí está cerca del número de las 30.000 víctimas. A esto me refería con lo del sociólogo, porque es Daniel Feuerstein quien ha insistido mucho en esta cuestión, que la cifra o ese universo no solamente incluye ese número que repite la derecha para minimizar el fenómeno, que serían los casos denunciados oficialmente de personas que continúan desaparecidas, sino que también incluye a las víctimas asesinadas e incluye sobre todo, y por eso me pareció re interesante lo que dijiste sobre Zambak, a casos como el del niño que lo sabe todo, que son personas que estuvieron abarcadas por el sistema concentracionario, que estuvieron secuestradas en centros clandestinos y fueron liberadas, o que estuvieron presas en la prisión política, donde los límites entre lo legal y lo clandestino tampoco eran límites claros. Entonces, en realidad, yo lo que creo es que hay que insistir en esa caracterización de los universos de víctimas desde las diferentes disciplinas, desde la historia y las ciencias sociales, insistiendo también en ese carácter acabado, pero remarcando primero que la cifra de los 30.000 tiene, digamos, una línea histórica a partir de la cual se construye en relación a la cantidad de centros clandestinos denunciados, a la cantidad de personas que se estiman por centro clandestino, al fenómeno del subregistro, a la inclusión de otros universos de víctimas diferentes de las denuncias de desaparición forzada aún en ese estado, por decirlo de alguna manera. Pero además hay un punto sobre esto, que es que el Estado tiene esa información. El Estado tiene información, digamos, no es solo que tenemos menos información de lo realmente ocurrido, porque hay mucha gente que no pudo aún denunciar o que no va a poder nunca por una diversidad de motivos. Hay información sobre víctimas, pero que nunca ha sido sistematizada o publicada. Ahí habría que ver la estrategia, porque por supuesto, digamos, no sería deseable una lista de personas que están vivas o que sobrevivieron para, digamos, en pos de dar una discusión a la derecha, ¿no? Exponer a esa gente, pero sí es información que ha circulado en la justicia, que circula en las instancias del Poder Ejecutivo Nacional, de los estados provinciales, y que entonces yo creo que en realidad lo que habría que hacer es que fortalecer con una política pública lo que se sabe y lo que se puede expresar de ese universo, de esos universos. Sí creo que repetir la consigna de manera, digamos, quizás acrítica, sí puede ser problemático, pero en cambio creo que hay que discutirlas de todos los fundamentos que hacen que sea sostenible, más allá de su carácter político, que por supuesto es innegable. Básicamente no sé, o sea, no sé cuánto se dio, no tengo idea, pero sí creo que hay que registrar que bueno, Milei sacó 30% de los votos en primera vuelta, ¿no? Uno puede discutir si los que lo votaron en segunda son cuánto no, pero es un porcentaje muy alto, ¿no? Hay un parteaguas, me parece, en este sentido,
Hasta 2015 uno podía imaginar que Macri ganó fingiendo progresismo y que entonces su voto, bueno, el voto a Macri no era un voto de derecha, ¿no? Ahora Macri perdió contra Alberto Fernández después de un gobierno absolutamente desastroso como el que hizo en todos los ámbitos y registros y conservó 41% del voto, ¿no? Eso es un dato de la realidad, ¿no? Y que hoy haya ganado un personaje de estas características, no pongamos adjetivaciones, que haya ganado un personaje de estas características y sacó un 30% propio en primera vuelta, creo que marca que no es un microclima, ¿no? Que hay una porción importante de la población. Si es mayoría o no sé. ¿Me permiten? Sí. Bueno, yo estoy aquí, es una oportunidad para iluminar la conciencia. Me alegro mucho de estar con los jóvenes, pero les cuento que el único golpe de Estado que me perdió fue el de Julio. Todos los demás me los mandé, o sea que tengo la historia escrita en la tierra. Es espantoso ver lo cíclico que es cuando se repite la historia cada 20, 25 años. Estuve escuchando muy atentamente a todos y lo que rescato de los dos ejes que vos hablabas de cómo actuar en la cátedra, uno es el de hacer aquí un espacio de reflexión para saber qué es lo que ha pasado. Yo lo resumo directamente: dormirse en los laureles. Eso pasa, dormirse en los laureles de haber llegado a un estado de felicidad, la primavera alfonsinista o los años que se podía comprar del primerismo. No hay que dormirse en los laureles y siempre estar alerta porque hay una reserva y siempre viene de las clases conservadoras muy resentidas. No estoy de acuerdo que el quiebre fue el 76. Nunca desde que nos iniciamos como nación gobernamos con soberanía. Nunca se gobernó con soberanía, sino que fue un co-gobierno con la clase imperialista, francesa, inglesa, norteamericana, portuguesa, pero siempre estuvo el imperialismo pisoteando las decisiones que se decían soberanas. Decíamos Gran Cenitelón, yo veía caer las bombas en el 55, desde la terraza de mi casa, veía caer las bombas y eso se apagó. Otra palabra que yo tomé como una intención muy válida, la de investigar y archivar. Los archivos tienen backup y recontra backup, porque los archivos están, profesor. Los archivos están. Heráclito decía, la verdad se oculta, pero siempre dan signos. O sea que si hay algo que tiene obligación del historiador de hacer, es buscar con pasión, con obsesión, no quedarse en que desaparecieron. No desaparecieron, profesor. Esta clase es especialista en destruir archivos, ocultar información, pero siempre aparece. Porque tenemos desclasificado del Vaticano, desclasificado de Estados Unidos, desclasificado de Chile. María Seoane ha hecho también trabajos importantes, ha dado información. Las madres, yo pienso que deberían profundizar la investigación con los aliados que tenemos en la investigación, como son las mismas interesadas en la aparición de personas, que son las madres y las abuelas. En la Universidad de las Madres se trabaja muchísimo. Yo hablo con Victoria Montenegro y, o sea que de la misma manera que yo hablo con Victoria, nos tenemos que hablar ustedes con los hijos. Entonces, esa fragilidad en la duda, en la convicción de que si son 30, esta gente ha hecho un pacto de impunidad para sellar la información, que no aparece. Pero por algún lado aparece, señores. Entonces,
Mi consejo como pedagoga que soy es estimular y incentivar ejercer la percepción de todos los signos que aparecen en la realidad. Si vos tenés alumnos, bueno, signos que aparecen en la ciudad nuestra. Vemos una placa en la vereda que es obra de hijos. Desaparecido. Tomen nota. ¿Por qué? ¿Cuántos años? ¿Quién es ese fulano que hace mención de esa placa? Cuando apareció de repente en el tiempo de Menem, Orígenes, un edificio enorme, Orígenes, Nativa, otro edificio de Nativa, y después viene a FJP. Ahora, después venía en la época de Macri, farmacita acá, farmacita allá, y después tenemos el ministro de Comercio, el dueño de farmacita. Entonces hay una conexión, el negacionismo hay un negacionismo de la ceguera mental y de la ceguera física, es una ceguera total, completa. Entonces, trabajemos la percepción. ¿Dónde están los signos y señales que me ayudan a llegar a la verdad? Nada más. ¿Más preguntas? Sí, ahí había una intervención de la compañera. Me quedaba la duda de cuando vos hablás de las estrategias de divulgación, tenés en cuenta las redes, los trabajos que se pueden hacer a través de las redes, y después también se habla de trabajo en la clase, con adolescentes. En mi caso, el laburo que pude conseguir fue dando clases en escuelas. Y en general son hombres y mujeres adultos en situaciones, digamos, de gran dificultad. Y cuando pregunté si sabían qué había pasado en el 76, nadie sabía. Y era gente mucho mayores que yo, a partir de los 18 años, ¿no? Pensando un poco en este dilema que se da, bueno, los 30.000, si es el 76 el corte. Personalmente lo que trato de hacer, como cursé acá historia, bueno, no tuve la suerte hice como una carrera en dos partes y ni tuve de cerca la materia esta de divulgación, que me parece fundamental. Y también dos cosas quisiera decir. Una es por qué no prospera en una facultad que termino sintiéndola como muy portocéntrica, donde están acá, todos comemos bien, todos nadie pasa frío, y en otros lugares sí prosperan ese secretismo de divulgación, porque la verdad que el de las redes parece muy limitado. También hay un corte, la gente, ¿qué va a ver esa gente? Los pibes, las pibas, pero no van a ver en general esos trabajos de divulgación histórica. O sea, también creo que es necesario un sinceramiento de qué ve la gente en las redes, qué vemos. Y por otro lado, hay una pata poca ahí con las estrategias estas que venimos planteando. Porque si uno se come todo el chocazo de los textos que ves en la carrera, que muchos están buenos y muchos no, después salís a la calle y no sabes qué hacer. O sea, ¿cómo lo planteas en una clase, en una energía social? Digo, siento como que sigue estando muy encerrado y mi sensación es que lamentablemente hasta hoy quien impone agenda es la derecha. Siento que todo el tiempo están imponiendo agenda y siento que estamos como no sabiendo qué responder. ¿Son 30.000? ¿No son 30.000? ¿Qué sé yo? En ese sentido, pienso que tiene mucho peso la experiencia. ¿Qué sé yo? Hace poco se ve un libro que se llama La Llamada, donde está toda la experiencia de la mujer que fue torturada, violada en la ESMA. Yo creo que hacer un recorrido por eso puede pegar mucho más, porque uno quiere que generar intercambio. ¿Qué si son 30.000 o no? Porque realmente alguien que te lo niega, es muy difícil ponerse a discutir la cifra. Por más que yo crea que sean 30.000 o más. ¿Se entiende un poco lo que planteo? Bueno, no, mi pregunta es a propósito de algo que dijo Ezequiel, pero es para que responda cualquiera de los tres. Esto que decía de que quizá no vale la pena ahora ponerse a patalear en contra de los usos políticos de la historia, como si
nuestros trabajos como historiadores no estuvieran también influencidos por la política y la ideología, si eso quizá no podría llevar a diluir un poco la frontera entre lo que nosotros como profesionales de la historia podemos decir y lo que cualquiera puede decir en Twitter, si eso no termina provocando que al final, bueno, todos terminan haciendo discursos influenciados por la historia sin jerarquía y no hay posibilidad de diferenciar lo que es verdad de lo que no, lo que está respaldado por evidencia o lo que no. Me lo pregunto bastante esto porque estoy recién empezando la carrera y el tema de la objetividad de la historia y las ciencias sociales es algo que me lo vengo preguntando mucho últimamente. Sí, es verdad que en el 76, digamos, fue el momento que Argentina se arruinó, ¿no? Pero el 83 también es como el hecho fundante de un régimen político democrático, pero que todos coincidimos que se terminó dando una porquería. Un régimen que fue de decadencia casi constante, no sé, 10 años, pero de malestar manejable. En cierta medida, este proceso de institucionalización de la memoria, no sé si terminó generando, terminó haciendo que los debates se dieran todos en una línea muy conservadora, muy tendientes a legitimar esta formación específica del sistema político, que todos coincidimos que son. Entonces, no sé, también se puede ver, también se puede pensar que este proceso de absorción que toma de estos discursos en contra del Estado por parte del Estado también pueden haber impedido que esos discursos lleven a reflexiones más movilizantes y más de cambio social, justamente porque viene del Estado y bloquea eso. Sobre todo cuando una facción política de las dominantes hoy en día se identificó con ese discurso. Y bueno, nada, eso sería mi pregunta, si esto de la institucionalización no fue contrario y bueno, cuando vino Milei o vino estos cuestionamientos, justamente en realidad lo que están presentando, están discutiendo un discurso que es conservador y porque es vigilante del régimen conjunto. Sí, ahí. Agarro el micrófono, lo digo desde acá. Bueno, trato de hablar algo. En primer lugar, felicidades a todos los invitados y los organizadores del proyecto. Una pregunta vinculada a las ideas que plantearon desde el panel sobre a veces la falta de lo que es el rubro de los historiadores en meterse en discusiones del ámbito público, pero no solo de los historiadores, sino todos los profesionales, sobre todo en la institución del CONICET. Yo me estaba acordando cuando se mencionó ese hecho, cuando se llamó hace unos meses a la titular del CONICET, creo que es una profesional en química, si mal no recuerdo, con alta jerarquía, justamente en este ataque que se hizo en campaña, para decir, bueno, el CONICET está funcionando o no, sirve el financiamiento en la ciencia en general y en la historia en particular. Y lo que encontré, y lo encontré también en el rubro de los historiadores, es una falta de capacidad de argumentar y de defensa del propio trabajo. Porque esta mujer había ido a La Nación a hacerle una entrevista para que explicara, bueno, cómo funciona el CONICET y demás. Estaba muy floja a la hora de poder defender, no sé si por su formación de química no tiene tampoco por qué saber hablar, pero le costaba mucho defender la institución, no sé si por nervios de la entrevista, pero también porque en algún punto se han como naturalizado determinadas cuestiones, y bueno, el CONICET funciona mal, pero si vos haces tu trabajo, tenés que tener la capacidad para decir, mira, funciona bien por esto, por esto, que implica también la responsabilidad de saber expresarlo. Y muchas veces también pasa con muchos historiadores cuando debaten, o se los invita a los medios públicos, que tienen una formación que en teoría debería sobrar para desarmar determinados argumentos o negacionistas o reivindicadores de la dictadura o de cualquier otro tema que se plantean de forma burda, pero hacen agua. Y yo creo que hacen agua justamente por esta mención, y no sé si la pregunta es esa, si ustedes comparten esta lectura, hacen agua porque justamente no se han metido en los últimos 20 años de la manera en que se deberían y han dicho, bueno, estos temas no se discuten porque ya están saldados.
Y lo que nos ha enseñado el retorno de la democracia en estos últimos 40 años es que ningún tema está saldado y que cada generación tiene que volver a dar determinadas batallas en determinadas discusiones, porque bueno, el interés cambia, las discusiones o el foco político cambia, y quizás la juventud hoy, como ya no la vivió, y por ahí está desinteresada, escucha un discurso burdo y lo compra, y el historiador que debería matizar, o decir, bueno, esto no es tan así, está flojo de papel y se a la hora de hacerlo, porque nunca lo hizo. Gracias. Bueno, ¿una pregunta más? Dale. Señor Andrea, un montón de preguntas. Para mí es muy concisa. Estos tipos sacaron un video de Casa Rosada frente a eso. Un video que está construido en base a 1 millón de mentiras, argumentos resultados. Deberíamos, los historiadores, para ustedes, obvio, no es ninguna verdad revelada, pero mostrar efectivamente como el chabón anteojitos que dice no, en realidad, o tenemos que dedicar un poco nuestro tiempo a construir más una narrativa de lo que fue, que por ahí sea un poco más político. Si les parece, ahora pasamos a las respuestas, así no se nos alarga tanto. ¿Quién le gustaría empezar a responder? Arranco con la última, que es la que tengo más fresca. A ver, para mí la efectividad de desarmar discursos, la vocación deconstructiva tiene ya mucha efectividad no tiene. En el sentido que no veo que no sea necesario, digo que si vos decís, bueno, esto en verdad no es así, pero no contraponés cómo sí es, la efectividad es muy limitada, ¿no? Entonces, puntualmente en este caso creo que sí habría que desmentir y todo eso, pero lo que hay que presentar, me parece a mí, es un relato que dé otro sentido al periodo histórico al que refieren la gente que está reivindicando la dictadura y negando los hechos, ¿no? La efectividad me parece que va a venir más por la construcción de una contranarrativa que por desarmar la narrativa dominante, que de todos modos igual hay que hacer, más que no haya que hacerlo, ¿no? Es parte de eso, pero con eso solo me parece no vamos muy lejos. El tema de yo no sé quién es la directora del CONICET de la Caracas. Yo igual me imagino, o sea, la verdad es que cuando hubo el primer ataque al CONICET, que fue en 2016, apenas asumió Macri, la verdad es que nos agarró desprevenidos, pero no por falta de solidez, ¿no? Porque realmente fue una novedad que venga alguien a decirte, vos sos viva la meritocracia, vos sos un planero. Di 250 exámenes para estar acá, hay un concurso, o sea, realmente me imagino a una directora de CONICET teniendo que explicar que los científicos no son planeros, es realmente muy difícil porque cambia completamente el eje del debate, ¿no? Tener que explicar algo que antes no estaba allí, ¿no? Con lo cual, no sé cuál es el caso, no por justificar, pero estamos en un escenario nuevo, es un escenario realmente distinto. Personalmente, yo me metí a intervenir en redes sociales, que yo soy una rata de biblioteca, estaría perfectamente feliz sin salir de la biblioteca, porque sentía que los bárbaros están están golpeando la puerta y algo hay que hacer, ¿no? Pero preferiría no hacerlo, preferiría no tener que hacer eso, y realmente no estamos preparados los académicos para eso. Pero insisto, esto es un escenario nuevo, hay que por ahí adquirir habilidades y construir puentes y armar estrategias que antes no eran necesarias o no eran pensables. Eso, digamos, en referencia, esto también conectado a la pregunta por las redes, para mí hay que dar la divulgación en todos los ámbitos en los cuales haya gente interviniendo sobre el pasado. Por supuesto, la escuela es un ámbito fundamental, ¿no? Pero me parece que hay que ir también más allá del sistema escolar, porque también la autoridad docente está muy cuestionada, ¿no? También lo que dice un docente hoy, ¿no? Un pibe que la filma y lo
truca, la sube a redes, ¿no? Le dice que lava el cerebro, ¿no? Hay todo un ámbito de producción de sentido en torno de quién tiene autoridad para hablar sobre el pasado que no se juega dentro de la escuela, se juega en otros ámbitos también. Entonces, me parece que hay que dar la discusión en todos los ámbitos. Es difícil discutir en redes, obviamente, es un espanto discutir en redes, es una cloaca, como decía Gabriel, sin duda. Yo no soy una persona de mucha paciencia, a pesar de lo que creen algunas personas que me conocen poco, pero algunas veces el intento de discutir con alguien furibundo que me decía alguna barbaridad. Y, digamos, de las 10 veces que lo intenté, hubo 2 personas que reflexionaron, ¿no? Que, bueno, sí, perdón, disculpa, no sabía, ¿no? Que rarísimo, en redes sociales, el insulto está. Pero bueno, no necesariamente es una lucha perdida, aunque sea una lucha perdida en el 90% de los casos, ¿no? Así que me parece que hay que aprender a hacer divulgación en todos los formatos en donde se juegue los saberes y las interpretaciones sobre el pasado, ¿no? El tema de la objetividad, a mí es un tema que me interesa mucho. Yo no pienso, digamos, decir que hay una dimensión política del trabajo historiador no implica... ¿Quién era que lo preguntó? Decir que hay una dimensión política del trabajo de historiador ineludible no implica decir que lo que hacemos es indistinguible de lo que hace cualquier otro con la historia, ¿no? Me parece que, digamos, producimos un conocimiento que tiene una serie de reglas, que tiene un método, que tiene una supervisión de pares, digamos, que tiene unas condiciones de producción que hacen que ese conocimiento sea distinto. A mí no me sirve la dicotomía entre objetividad y politicidad, primero porque politicidad hay en todos lados, pero segundo porque es esa metáfora que usamos mucho los historiadores, de la idea de distanciarse del objeto de estudio, ¿no? Porque si uno se acerca, ¿no? Se contamina de las pasiones del objeto de estudio, entonces conviene mirarlo desde afuera. Me parece que es un equívoco, que nos plantea una situación que es falsa, que es que de alguna manera podemos colocarnos fuera del objeto, ¿no? Podemos ser inmunes a su influjo, y creo que eso no es falso, es una fantasía. Creo que estamos todos, hasta el tuétano, metidos en el influjo del pasado, de la politicidad del pasado. Lo que sí aportamos los historiadores, me parece, es una determinada ética que no tienen quienes usan políticamente el pasado en otros ámbitos, que es una ética de permanecer abiertos a las voces que vienen del pasado, ¿no? Una ética de respeto al sujeto, a los muertos, ¿no? Al sujeto del pasado. La ética es de no usarlos como marioneta para nosotros decir lo que queremos decir, ¿no? Respetar esas voces. Esa es la ética que podemos aportar, más que la fantasía de decir que estamos fuera, ¿no? Estamos inmunes al influjo de la política. A nosotros la ideología, por alguna cosa mágica, a nosotros nos afecta a todos los demás, pero los historiadores no. A mí pensarlo de esa manera no me sirve, pero sí creo que hay una diferencia, que podemos defender que hay una diferencia entre el conocimiento que producimos como académicos y otros saberes sobre la historia que hay dando vuelta. Y creo que... Bueno, trato de ser rápido, no sé, tan tarde, pero a ver, con respecto de la cuestión de los archivos, efectivamente hay un montón de archivos, hay un montón de historiadores, yo no lo soy porque me dedico a eso, como dije al principio, que han trabajado muy bien con los archivos. Y hay muchos archivos que no están, que quizás fueron destruidos, que fueron ocultados, lo que sea. Pero es cierto que los que trabajan sobre estos temas cuentan que les falta información sobre el tema de la discusión del número que hablamos. Después hay un montón de archivos que se usan para hacer la historia de la época. Y el 76 como corte, digo, después termino y hablamos, en cuanto al inicio de un declive económico y de índices sociales. Obviamente que hay una continuidad muy grande con otras cosas, la historia de la represión hay que recontarla del siglo XIX, pero en cuanto a índices, la Argentina de los años 60, contra lo que dice el montón, crecía económicamente, ¿no? Es decir, todos los índices, cuando dicen que el debacle empieza en el 45, en el 30, no es cierto a nivel económico, no es cierto en los índices que hacen, como decía Ezequiel, los propios historiadores de derecha. El quiebre viene en el 76. Después hay muchos quiebres, el 83 puede ser otro quiebre, el 45 fue un quiebre, es decir, poner fechas es lo que más nos gusta a los historiadores, pero
ciertamente en el 76 hay un cambio que seguimos pagando, ¿no? En ese sentido lo decía. Respecto a cómo llevarlo a la clase, la verdad que yo no lo sé. O sea, y ahí yo creo que la humildad es lo más importante. Nosotros no tenemos respuestas para todo. Uno sugiere algunas cosas. Yo creo que es un tema que hay que llevar a la clase y además está en el calendario escolar, con lo cual es obligatorio llevar a la clase, lo cual para mí, insisto con esto, sigue siendo central. Porque ahí va lo que vos decías, institucionalizar es muy importante porque finalmente la agenda no la ponen ellos, la ponen la institucionalidad. Tienen que hablar respecto a una fecha en la que preferirían muchos no hablar. Cuando Menem asumió, ¿qué propuso? Demolamos la ESMA, o sea, quería demoler la ESMA y dejar de hablar de estos temas porque ni vencedores ni vencidos, reconciliación del pasado, viene Rosa, me abrazo con Rojas, no hay más conflictos en el pasado, porque en esa época cuando se hablaba del neoliberalismo, la idea era que había que olvidar el pasado para pensar el futuro. Y toda esta mirada que duró hasta no sé tanto, que era como los argentinos y los latinoamericanos miran hacia el pasado, no pueden construir futuro, no, digamos, porque están atrapados por un pasado que los absorbe, ¿no? Oppenheimer era, no, esa es la película, el de Miami, ¿no? El periodista que tiene un libro que se llama Presos del Pasado, eso que los latinoamericanos no pueden mirar para adelante, ¿cómo? Oppenheimer, bueno. Pero yo decía, no pueden mirar hacia el... Entonces yo creo que justamente al haberlo institucionalizado, con errores que pueden haber habido ahí, la fecha es ineludible. Entonces la agenda sigue estando. No es que se puede obviar el 24 de marzo, porque está. Yo creo que la derecha preferiría, o sea, hay una derecha que quiere liberar, etcétera, para poder no hablar de eso y hacer como si son otros países con las dictaduras, que bueno, nos reconciliamos, miramos para adelante, no hay justicia, no hay memoria, no hay nada, porque lo importante es el futuro. Y eso está presente en un montón de países cercanos, ¿no? Con lo cual, Uruguay, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, y eso es terrible para mí. Y en Uruguay perdieron varias veces los intentos de enjuiciar, ¿no? Perdieron por votación mayoritaria, porque es un problema que no es democrático, es un problema de justicia. Y Argentina en ese sentido fue mucho más interesante lo que hizo, creo yo. Es opinable, pero me parece que es importante que la institucionalidad haya puesto la fecha como algo ineludible. Sacarla ahora es muy difícil. Es difícil, se puede, quizá, ojalá que no. Por otra parte, lo que vos decías entonces de quién es la colega de la que vos hablabas. Ana Franchi. Bueno, pero la verdad es que también, yo en una época iba mucho a la televisión, te comen en la televisión, digamos. Tampoco hay que ser tan cruel con la gente, uno no está entrenado para eso. Pero anda a discutir con Majul. O sea, son gente que uno se puede reír de ellos, pero son así. Trabajan de eso, trabajan de atacar, trabajan de destruir a otros y están entrenados todos los días. Y uno es un pobre tipo que va... o sea, yo trabajé una época con Paenza. Paenza, que es un tipo que puede cambiar de un tema de química a historia, así, no titubea, no hace una coma, pero ¿por qué? Una vez le pregunté, me dice, hace 40 años que transmito fútbol, 40 años. O sea, entonces uno no está entrenado para eso. Entonces digo, también seamos un poco, digamos, buenos con los colegas, porque no es fácil entrenarse para la masacre. Hace falta, yo lo que sí creo es que no hay que sobrar la situación. Hay gente que va a sobrar la situación, cree que como si tengo muchos títulos, a este lo paseo y termina paseado, ¿sí? Eso ahora se usa ese término, ¿no? Lo paseó, lo demolió, lo destruyó, bueno, qué sé yo, pero la verdad es que no es fácil, porque a veces es difícil ir directamente, hay que pensar muy bien a dónde ir, si hay espacio, porque si no siempre perdés también, ¿eh? Vos le das una nota a un medio gráfico y el título lo ponen ellos. Entonces vos dijiste un montón de cosas y te equivocaste en una frase y te ponen... Y te cambian las palabras, o sea, entonces hay que, lo decía el Coco Basile, decía, no doy más premios, notas a la prensa gráfica, porque ahora puedes alterar también los videos, entonces es complicado, porque siempre los poderosos tienen más fuerza que uno, entonces creo que eso es complejo. Igual estoy de acuerdo que está bueno entrenarse antes, o sea, por lo menos antes de ir a un lugar, hacer lo que hace esta gente, que es entrenarse, hablar con alguien, entrenar y que te ataquen, pero la verdad es que no es sencillo porque ellos lo hacen mejor, porque se dedican a eso y vos no te dedicas a lo que estás defendiendo tu laburo, ¿no? Creo que hay gente que lo ha hecho muy bien igual en la tele, o sea, no todo el mundo, yo no vi eso que decir, pero digo, tampoco sería tan duro como que, bueno, tenemos que también saber, porque uno no le pega bien con las dos piernas, o sea, uno que se destaca en algo no necesariamente se destaca en lo otro, ¿no? Y ahí es donde creo que sin duda en el futuro quizás tengamos que entrenarnos más en ese rubro, pero tampoco es lo que enseñamos en divulgación nosotros, digamos, porque no sabemos de eso. Por eso digo que digamos, hay saberes que se nos escapan, el carisma de una persona, con su capacidad para argumentar, pero bueno. Y finalmente, con respecto a lo del video que preguntaban ahí, no me acuerdo bien, ahí está, sí. Yo creo que las dos cosas son válidas, ¿no? Pero me parece que es mejor, también, como decía antes, crear narraciones nuevas y no entrar siempre en el juego del espejo. Porque igual, yo no, la verdad que pero se puede discutir lo que dice, pero también me parece que construir... O sea, y también el problema es
que lo de las falsas verdades, no es solo con cuestión de la dictadura, se está inventando todo el tiempo en todos lados. O sea, no sé, Pacho Dólar inventó una batalla que se llama Quebracho, en la cual la Confederación venció de manera rotunda a los ingleses y los franceses cuando volvían de Santa Fe, que es absurdo. O sea, le bajaron a algunos marineros, y si vos en Wikipedia dice derrota definitiva de la Confederación y triunfo de la Confederación, eso es mentira, eso no pasó. La independencia en 1815 del Congreso de Oriente no ocurrió, no hay una sola fuente que lo diga, y ahora en Misiones la festejan. Entonces digo, esas son cosas, digo, no solo con el dictador, alguien inventa algo que está bueno porque políticamente es copado y hacen descalabro, digamos, ¿no? Y ahí sí tenemos, digamos, que tratar de decir, che, esto no pasó. Y quizá pasó, pero para eso me tiene que traer un documento que lo diga. Como San Martín es descendiente de indígena. ¿Cuál es el documento? Ninguno. Pero tiene que haberlo sido porque eso lo hace más patriota. ¿Sí? Todo eso es muy peligroso, no es solamente la dictadura. Hay invención del pasado, no sé por qué, la verdad. Supongo que siempre hay un elemento político detrás, pero que no ayuda en lo más mínimo. Sí, yo ahí sí creo que discutirlo, pero sobre todo crear narraciones sólidas y nuevas. Yo corto ya para cerrar, pero a mí me parece interesante tu pregunta porque creo que un poco permite hacer una síntesis en relación a que tampoco los historiadores y las historiadoras podemos hacernos cargo de resolver la crisis política en la que estamos inmersas. Me parece que si no estamos pudiendo articular en algunas arenas claves, como la arena política propiamente dicha, parlamentaria, sindical y de la lucha en las calles, menos vamos a poder desde la academia. Creo que además ya está, que esa historia para refutar esos hechos ya están escritos, ya están conocidos de alguna manera, y en todo caso el desafío es ver cómo volver a ponerlos en un lugar que no sea algo natural o esperable, que se produzca algo como el spot del 24 de marzo, que de hecho es eso, fue hasta un alivio al lado de lo que circulaba en relación a un posible indulto o a unas domiciliarias para todos los genocidas. Pero bueno, creo que es un problema que nos excede de ese modo. Y para cerrar, en relación a la pregunta que habías hecho vos sobre esta de carácter también como fundacional del 83 como una democracia que tiene muchísimas limitaciones, sobre todo pensando en la cuestión, en lo que tiene que ver quizás con los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y que ha sido siempre muy pensada, y la dictadura también restringida a un problema político, y eso también ha limitado muchas de las respuestas al respecto. Si pensamos en los usos de la historia y pensamos en las políticas de memoria, creo que este dato puede ser interesante para ver un poco también dónde estamos paradas ahora. Cuando el macrismo asumió el gobierno, en el Archivo Nacional de la Memoria, la línea de trabajo que se puso como prioritaria era democracia 1983-1989, es decir, reivindicar el alfonsinismo, por supuesto en contraposición a lo que fue la política de derechos humanos de Néstor y de Cristina, ¿no? Entonces hubo una serie de acciones, desde construir un archivo de historia oral hasta empapelar todo el Archivo Nacional de la Memoria con fotos de Alfonsín. Y pensemos cómo terminamos el último gobierno, con Argentina 1985 como el dispositivo discursivo, ¿no?, para ir en contra del negacionismo, y que de hecho yo también creo que fue útil, si bien soy muy crítica, no tengo ninguna simpatía particular ni política por el radicalismo, sí creo que está bueno reivindicar el juicio de las juntas, obviamente como un hito en el derrotero de la memoria, verdad y justicia, pero terminó siendo como el lugar tan básico del que agarrarse en las discusiones de los últimos tiempos. Entonces eso también dice un poco, ¿no?, de las correlaciones de fuerzas y nos podría o nos debería inspirar en estas estrategias que nos interpelan como historiadores e historiadoras, pero también creo que como sujetos y sujetas políticos en general. Eso son. Bueno, ya vamos cerrando, como hicieron en sus últimas intervenciones. Quería agradecer primero la gran convocatoria y la gran participación de todas las personas que se acercaron a la charla de hoy. Me parece importante que seamos muchas personas hoy acá interesadas por debatir, escuchar, preguntarnos sobre estas cuestiones, sobre nuestra capacidad de intervención en este contexto, y quería agradecer a los invitados y a la invitada por venir hoy. Gracias a Ezequiel, Gabriel, Andrea. La verdad es que sus intervenciones y su participación fue muy enriquecedora, por lo menos para mí, y supongo que para todas las personas que están acá también. Nada, eso, agradecerles en nombre de todas las personas que organizamos y le pusimos cabeza a esta charla. Es un placer que hayan podido venir.